Comenzamos entonces, voy a compartir pantalla. Avísenme, por favor, si se ve. A ver. Bueno, ¿se ve, chicos? La profe, sí se ve. Se ve perfecto. Gracias, Victoria. Bueno, vamos a arrancar por donde habíamos dejado la clase anterior, ¿eh? Estábamos viendo la unidad 10, que se refiere a gases. Bueno, y en principio lo que habíamos hecho era caracterizar los gases, dar todas sus propiedades, y después hablábamos de aquellos parámetros o magnitudes que eran fundamentales para su estudio. Tal el caso, bueno, de volumen, presión, cantidad de gas, etcétera, etcétera. Habíamos repasado un par de leyes y habíamos llegado a la combinación de un par de ellas que relacionaban la presión, el volumen y la temperatura en distintos estados de un cierto gas. Como verán, hasta este momento, bueno, no habíamos mencionado la cantidad de gas, así que vamos a partir desde allí. Habíamos hecho un ejemplito, un ejercicio de la guía, y bueno, ahora vamos a sí enunciar la última ley que nos faltaba ver, que es la ley de Gay-Lussac, y tiene que ver con la temperatura y el volumen cuando son constantes, cuando es constante el volumen, ¿sí? ¿Qué pasa con la temperatura y la presión? Bueno, también el cociente entre presión y temperatura, cuando el volumen del gas permanece constante y la cantidad de gas, tienen una relación que es constante precisamente. Esto quiere decir que en dos estados distintos, a ver si puedo poner el lapicito, a ver, acá está. Consideramos dos situaciones distintas, allí abajo a la izquierda, siempre manteniendo el volumen constante del gas y la cantidad, obviamente, de gas. Cambiamos la condición, por ejemplo, de temperatura. Como ven allí en la figura de la derecha, lo que hacemos es aumentar la temperatura. Bueno, obviamente esto lo conocemos. Cuando tengo, digamos, un gas encerrado en cierto volumen y lo caliento, va a tender a expandirse. Entonces voy a tener que hacer mayor presión para poder, de alguna manera, contener esto. Bueno, Gay-Lussac entonces trabajó sobre esta situación y llegó a la conclusión de que presión sobre temperatura en ambas condiciones se mantiene constante. Eso quiere decir que si a cierta temperatura 1 obtengo un valor para ese cociente, si yo aumento la temperatura, obviamente tiene que aumentar la presión para mantener ese cociente constante. Así que
Esa sería la última relación que nos queda respecto de magnitudes como presión, temperatura y volumen. ¿Mm? Así que ahora lo que vamos a hacer es introducir la última componente que tiene que ver cuando tomamos en cuenta la cantidad de gas presente. Bueno, quien trabajó sobre esto fue precisamente Avogadro, estableciendo una hipótesis que la demostró, que dice que el volumen de gas a una cierta temperatura y presión es directamente proporcional al número de moles de gas, o sea, la cantidad de gas. Lo que están viendo abajo, esto que acabamos de enunciar, que fue demostrado con el método científico, nos dice que volumen sobre cantidad de gas permanece constante. Quiere decir que si yo hago algún cambio en estas dos variables, o sea, cantidad de gas o volumen alternativamente, bueno, voy a tener que nuevos valores. Si cambio la cantidad de gas, obviamente voy a tener un volumen mayor en el caso de aumentarlo, y ese cociente va a permanecer constante. Esta es entonces la expresión matemática, aclarando que temperatura y presión en este caso permanecen constantes. Bueno, todas estas leyes, y habida cuenta de que ya hemos involucrado a todos los parámetros, a todas esas magnitudes que intervienen, la podemos expresar de una sola manera, con la ley general de los gases, que es precisamente con lo que vamos a trabajar mayormente en la práctica, en nuestra práctica, y en definitiva se obtiene esta ley general unificando o integrando todas estas leyes que vimos por separado. Bueno, la expresión matemática, expresión por volumen igual a cantidad de gas, N, número de moles, por una constante, por la temperatura. O en definitiva, puede ser que también la puedan ver expresada presión por volumen dividido cantidad de gas, temperatura, igual a una constante. Bueno, esa constante es la constante de los gases y la vamos a trabajar en dos versiones, entre comillas, respecto de sus unidades. Si trabajamos con atmósfera, presión y litro en volumen, ¿sí? Vamos a tomar el número 0,082. Y eventualmente podremos trabajar en Joule por mol sobre Kelvin. Esas son las dos versiones, eso lo van a tener ustedes en la tabla. Y la pregunta que puede surgir, bueno, ¿cuál de las dos uso? Bueno, utilizo la constante en la expresión de unidades que me convenga, de acuerdo a las unidades que me convenga en cada caso. Vamos a hacer un ejemplito, un ejemplo de la guía respecto de esto. Bueno, aclaro que la mayoría de los problemas de gases se trata en ellos simplemente de tener muy en claro esa recolección de datos que nos están dando. Tenemos que respetar, como siempre, esa homogeneidad de unidades y luego trabajar con la formulación con la que contamos. En este caso nos dan
el dato de un tanque que contiene 0,2 metros cúbicos de oxígeno a 25 atmósferas y 25 grados centígrados. Bueno, vamos a suponer que en este caso, en estas condiciones, ese gas, que es oxígeno, es un gas real en realidad, se comporta como un gas ideal. Bueno, ¿cuál es la consigna? Inciso A, ¿cuántos moles de oxígeno hay en ese tanque? Y el inciso B, ¿cuál será la presión si la temperatura se aumenta hasta 250 grados centígrados? O sea, pasar de 25 a 250. Bueno, como verán, en principio, y tratando un poco de predecir lo que va a pasar, si tenemos en cuenta que ese gas está dentro de un recipiente confinado, y si yo le aumento la temperatura, bueno, todo parecería indicar que la presión va a aumentar. Así que, bueno, vamos a empezar a trabajar con eso. Anotamos los datos, llevamos ese volumen de oxígeno a litro. La presión la tenemos en atmósferas, 25, y la temperatura la llevamos a Kelvin. Sumamos esos dos 73 a los 25 grados centígrados, e inmediatamente, bueno, tenemos nuestros datos en las unidades convenientes para este caso. De la expresión general o la ley general de los gases, lo que hacemos simplemente es despejar cantidad de gas, número de moles, así respondemos a la pregunta del inciso A. Y quedará la expresión. Yo quería un asado para mí solo, en mi cumpleaños. Por favor, silencien los micrófonos, por favor, alumnos. Bueno, una vez que hacemos esto, simplemente se trata de sustituir, una sustitución simple. Pasamos las unidades que pasamos, volumen a litro, etcétera, etcétera, porque precisamente utilizamos esa constante en atmósfera, litro, mol, Kelvin. Así que bueno, ahí tienen en pantalla cómo es esta sustitución. Simplemente tener en cuenta siempre que si quiero confirmar que mi despeje ha sido correcto, lo que tengo que hacer es simplemente controlar con las unidades. Pongan en el cálculo auxiliar que hagan las unidades, así están seguros que les queda en la unidad que corresponde. En este caso, mol. Bueno, y la respuesta en este caso es de 205 mol. Cuya respuesta se figura en la guía. El inciso B. Bueno, nos preguntan la presión en este caso. Que, digamos, la nueva presión a la que va a estar sometida el gas, que nosotros intuimos que será mayor, si le aumento la temperatura a este tanque de oxígeno. Bueno, pasa entonces ahora a una temperatura de 250 grados centígrados, lo cual representa 523 Kelvin, y aplico simplemente la fórmula general nuevamente, ya teniendo la cantidad de moles despejada, y despejo la presión, en este caso, que es motivo de la pregunta. Nuevamente hago una sustitución, controlo las unidades para que esto me quede efectivamente en la atmósfera.
es decir, que voy a ir simplificando las unidades que corresponden, en este caso es correcto, y obtengo este resultado de 43,95. Bueno, efectivamente, como esperábamos, la presión de ese gas, allí confinado en un tanque al cual le aumenté la temperatura, evidentemente aumentó su presión. O sea, corroboramos lo que habíamos pensado. Bueno, y hablando de presiones, nos queda, entre otras cosas, en esta unidad, ver esta ley de Dalton de las presiones parciales. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un conjunto, una mezcla de gases dentro de un recipiente? Bueno, ¿qué pasa en particular con la presión total de esa mezcla de gases? ¿Qué intervención tiene cada uno de ellos? Bueno, está demostrado que en una mezcla de gases, cada gas tiene una presión propia, llamada presión parcial, y que la presión total justamente surge de la suma de esas presiones parciales de los gases presentes en esa mezcla. Entonces, esto por ahí nos está indicando que cada gas se comporta como si estuviera prácticamente solo. Hace su aporte y aporta esa presión total en ese recipiente. Bueno, la expresión matemática es muy simple, es simplemente decir que cada uno de los componentes va a tener una presión parcial y está, digamos, generada por cierta cantidad de gas, en este caso simbolizada como presión 1, N1, hasta la cantidad total que corresponda, siempre teniendo en cuenta que temperatura y volumen van a ser constantes en este caso. Entonces la presión total va a ser la sumatoria de cada una de esas presiones parciales. Y esto va a tener que ver justamente esta ley de las presiones parciales con seguramente la cantidad de gas presente. Si partimos en este caso, y como ven acá en la imagen, a simple modo ilustrativo de cómo llegamos a demostrar eso, partiendo de la fórmula general de los gases, simplemente trabajo con las presiones, despejo la presión, en este caso se supone que son dos gases, componen esa mezcla. Si yo quiero saber, bueno, qué relación hay entre cantidad de gas y presión, bueno, simplemente trabajo en forma unificada las presiones. Ya sé que las presiones parciales contribuyen a la presión total. Entonces simplemente hago una suma, ¿sí?, de esa expresión P sub A y P sub B. Y si hago alguna relación, en este caso, como hablábamos en clases anteriores, me conviene hacer una relación de cocientes. Si yo tomo cada una de estas expresiones, PA y PB, y hago un cociente, lo que voy a obtener, como verán, hay valores que permanecen constantes en cada caso. Dijimos temperatura y volumen constante, R es una constante. Llegamos a la conclusión de que el cociente de la presión parcial dividido de la presión total es igual a la cantidad de gas de esa presión parcial dividido
la cantidad total de la mezcla. Y eso es lo que conocemos como fracción molar. Fracción molar del gas A. Lo mismo sucede, obviamente, para el gas B de esa mezcla, ese otro gas componente de la mezcla. Como se trata de fracciones de un total, la suma de las fracciones molares de una mezcla de gases, obviamente, tiene que ser 1, o sea, el 100%. Cada uno aporta entonces una fracción de ese total representado por el número 1. Bueno, y con esta relación podemos asociar las presiones. Habíamos dicho, habíamos visto recién esa relación entre PA y presión total. Esto entonces, haciendo una simple despeje, nos lleva a la conclusión de que la presión parcial va a ser igual a la fracción molar de ese gas en esa mezcla a temperatura y volumen constante por la presión total. Es decir, como tienen aquí escrito acá abajo, dice que la presión parcial de cada gas, P sub I, es igual a su fracción molar por la presión total. Ustedes en la práctica van a tener aplicaciones con estos conceptos. Nosotros acá en esta clase simplemente vamos a trabajar a modo de ejemplo con la composición del aire atmosférico, que nos va a venir muy bien a nivel informativo. Bueno, ¿cómo es esto cómo se compone el aire atmosférico? Bueno, a pesar de lo que podemos pensar, no es mayormente oxígeno, tiene un 78% de nitrógeno, casi un 21% de oxígeno, y el resto son una serie de gases que tienen aquí en la figura, los pueden ver, que tienen, digamos, intervienen en la composición muy débilmente. Algunos de ellos prácticamente nulo, como el xenón. Obviamente estamos hablando de un aire atmosférico promedio. Es posible que allí haya otro tipo de gases que tienen que ver con la contaminación. Bueno, no es el caso que nos ocupa, así que nos vamos a quedar prácticamente con estos porcentajes para nuestro ejemplito. Y bueno, vamos a relacionar este contenido parcial de cada uno de los gases con esto de cómo intervienen en esa generación justamente de la presión atmosférica, ese dato que nosotros ya tenemos y que medimos hace mucho, esto de una atmósfera o 760 milímetros de columna de mercurio. Bueno, si tenemos estos datos estadísticos, podemos aplicar la ley de Dalton para, por ejemplo, nitrógeno y oxígeno. Y por allí será necesario saber, bueno, cómo intervienen el oxígeno y el nitrógeno en el aporte de la presión, a esta presión atmosférica. Bueno, tiene que ver, como ya lo vimos, como dice Dalton, con ese porcentaje de contenido de cada uno de los gases. Si hablamos del total, o sea, del 100%, sabemos que nitrógeno
de nitrógeno tenemos un 78,08%. O sea, si lo llevamos del valor porcentual a la expresión matemática que corresponde, que es dividirlo por 100, nos quedará que, por ejemplo, el oxígeno, teniendo en cuenta el cuadro anterior, va a tener una fracción de 0,2095. Quiere decir que ese numerito, ¿sí? Que representa el porcentaje de contenido de oxígeno en la atmósfera, multiplicado por la presión total, en este caso 760 milímetros de columna de mercurio, nos da que el oxígeno aporta de todos esos milímetros 159,22. Y lo mismo sucede con la presión parcial del nitrógeno, que es obviamente superior porque, bueno, su contenido es significativamente superior en la atmósfera, o sea, 593,41 milímetros de columna de mercurio. Bueno, ustedes van a tener entonces, como les decía, en el práctico, aplicaciones de las distintas leyes, también las van a tener en la tablita de fórmulas, por supuesto. Deben recordar las constantes, la constante R, y tienen que tener en cuenta estas referencias respecto de fracciones molares y su vinculación con la presión en cada caso. Bueno, para terminar esta unidad, vamos a mencionar nada más, ustedes lo tienen allí en el módulo, en el libro virtual, lo que respecta a la ley de Henry. Bueno, en realidad esta ley relaciona el comportamiento de un gas, pero que en este caso se disuelve en un líquido. Existe una relación entre características de ambos en cuanto a la concentración, que nos da una expresión matemática, que es precisamente la ley de Henry, que dice que la concentración del gas que se disuelve en un líquido en las unidades mol por litro, como tienen aquí, es igual a una constante de esta ley, la ley de Henry, que está expresada en mol sobre atmósfera litro, por la presión parcial de ese gas medida precisamente en atmósfera. Y un detalle más, algo muy importante, que la cantidad de gas que se solubiliza en un líquido, según la ley de Henry, está obviamente en relación directa con la presión parcial de ese gas, como dijimos, pero también depende de la facilidad que tiene el gas para solubilizarse, incorporarse a ese líquido. Y se trabaja este concepto a través de un coeficiente de solubilidad, ¿sí? La expresión es muy parecida, simplemente se cambia el coeficiente de solubilidad por la constante de la ley de Henry. En cualquier caso, ustedes tendrán los datos correspondientes, son matemáticamente hablando situaciones de resolución muy simple, porque bueno,
La formulación es muy sencilla y muy simple. Ojo con las unidades, esa es la única recomendación. Bueno, con esto entonces terminaríamos con la unidad número 10. Vamos a entrar ahora, ahora voy a dejar de compartir pantalla y vamos a subir otro material que tiene que ver con la última unidad, que nos va a ocupar prácticamente todas las últimas clases y que trata precisamente de fenómenos ondulatorios que tienen que ver con nosotros precisamente por visión y audición. Así que voy a dejar de compartir y vamos a traer la otra unidad. A ver. Y para trabajar con ella vamos a tener que trabajar con otros conceptos. Ahora, cuando yo lo ubique, vamos a empezar. A ver, veo acá una preguntita en el chat. A ver. Y acá me pregunta Agustín si hay fecha para el parcial. Sí, Agustín, hay una fecha tentativa de parcial que está precisamente en ese cronograma tentativo del segundo cuatrimestre. Allí tendrás esa fecha. De todas maneras, se va a avisar, como se avisa todo, con anticipación. Así que quédate tranquilo, que ya vamos a tener esa información exacta, lugar, fecha, condiciones, etcétera, etcétera. Por el momento está solamente esa fecha tentativa. Bueno, ahí ya tengo el nuevo material. Vamos a ver. Bueno, cuéntenme, por favor, si se ve cuando aparezca la presentación. Hola, profe, sí se ve. ¿Se ve bien? Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, decíamos que pasamos a la unidad 11. Esta es una unidad bastante más extensa que la anterior y trata, como les decía, de estas bases físicas de la visión y la audición. En particular, bueno, tenemos que incorporar un concepto nuevo físico que es totalmente distinto de los anteriores y que tiene que ver con los fenómenos ondulatorios, que son precisamente los que generan estos fenómenos físicos de luz y sonido, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir directamente al concepto fundamental. Bueno, estamos hablando de fenómenos ondulatorios, decíamos, en definitiva de ondas. Bueno, la primera pregunta que cabe es ¿qué es una onda? Bueno, para definirla básicamente en una sola palabra, tendríamos que usar esta palabrita que es perturbación. Vamos a marcarla. A ver. Funciona. Acá está. Decíamos, palabra mágica, perturbación, que se propaga en distintos medios, en el aire,
en el vacío, en el agua, etcétera, etcétera. Bueno, ejemplos así que hemos percibido seguramente en algún momento de nuestras vidas, es el efecto que se produce cuando uno tira una piedrita en agua quieta, en un lago, en un estanque. Bueno, se generan así ondas concéntricas y uno ve que el agua sube, ¿sí? En forma así circular, generando onditas y que, bueno, se van agrandando y se van extendiendo. A eso se refiere precisamente esto de perturbación, ¿sí? Bueno, y quienes se presentan así en forma ondulatoria, precisamente la luz y el sonido, eh, que son, digamos, de la misma categoría, pero difieren en características eh, muy particulares de cada uno. Y lo que hacen en definitiva, al generar esta perturbación, es transportar energía ¿eh? De un punto a otro. Por lo tanto, y como bien dice aquí, una onda es una transferencia de energía a distancia, ¿sí? Sin que el medio material se desplace. Y acá está la cuestión más importante. No hay desplazamiento de ese medio material que utiliza la onda para expandirse o transportarse, sino simplemente lo aprovecha para ello, pero sin desplazarlo, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar también con algunos datos importantes a tener en cuenta. Como bien decíamos recién, lo que se propaga es la onda en sí misma y no el medio. Ni las partículas o el cuerpo que está siendo perturbado. En este caso, que yo decía, esto de las olitas que se generan en el agua quieta, ¿sí? Bueno, simplemente allí lo que pasa, ese medio material, agua en este caso, simplemente va a subir y bajar. Nada más que eso, pero no va a haber un transporte efectivo en la dirección de la onda, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta también que la onda transporta energía, decíamos. Esa perturbación lo que hace es precisamente transportar esa energía de la onda que vamos a ver después qué tipo de naturaleza tiene para cada caso. Y vamos a tener en cuenta también que todo movimiento ondulatorio se produce en un punto del espacio, o sea, hay un foco donde se produce esa onda, ¿sí? Y se va a propagar el mismo, dependiendo del caso. Y se va a propagar hasta que sea recibido en otro punto. En nuestro caso particular, visión y sonido, bueno, hasta que nosotros lo percibamos y bueno, y va a seguir su curso, ese sonido o esa luz. Bueno, ¿cómo clasificamos las ondas? Todo esto que estoy mostrando, ustedes lo tienen en el material, simplemente ahora estamos dando apoyo para lo que vamos a ir trabajando. ¿Cómo se clasifica? Bueno, las clasificamos básicamente en dos tipos. Las primeras son las ondas mecánicas, y son todas aquellas ondas que necesitan sí o sí un medio material para propagarse.
Es decir, que no se propagan en el vacío. Si no hay ningún medio, el sonido no puede propagarse. Y el ejemplo clásico es el sonido, ¿sí? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en un lugar sin aire, sin oxígeno, sin nada, o sea, el espacio, bueno, allí precisamente el sonido no se puede propagar, por lo tanto, no podemos percibirlo, ¿sí? Y el segundo tipo de onda son las ondas electromagnéticas. Y este tipo de ondas se independizan de ese medio material. O sea, pueden propagarse en el vacío, sin ningún tipo de medio. Y también pueden hacerlo, obviamente, en algún medio que lo permita, en el caso de la luz, que sea transparente, y esto tiene consecuencias, ya lo vamos a ver. Y estamos hablando, básicamente, en este caso, típico de onda electromagnética, la luz, de la luz en particular. Eso en cuanto a la naturaleza. En cuanto a su forma de propagarse, las hay de dos tipos. Ondas transversales, como las ondas electromagnéticas, y las ondas longitudinales, como es el caso del sonido. Las ondas transversales, como ustedes ven allí en la figura, en la primera, si yo tomo una soga que está anclada a un muro, y la subo y la bajo, así en forma armónica, voy a obtener este tipo de sinusoide que están viendo ustedes allí, que tiene un valor máximo y un valor mínimo, en forma ideal. Me va a costar bastante hacer eso, pero bueno, podré llegar a hacerlo. Y el caso de las ondas longitudinales, tomamos como ejemplo un resorte, al cual simplemente lo pivotamos de adelante hacia atrás, y lo que vamos a conseguir es que esa onda se propague ya no en forma vertical, digamos, o transversal, sino en forma longitudinal. Esto quiere decir que voy a ir aplastando ese resorte, y esa perturbación se va a transmitir en ese elemento hasta llegar precisamente a la punta, o sea, donde está anclado. O si no, indefinidamente, si no hay ningún tipo de anclaje, que no es este caso. Bueno, entonces, ondas transversales a tener en cuenta, ondas electromagnéticas. Habíamos mencionado a la luz como ejemplo clásico. Hay otros tipos de ondas, ya vamos a ver el espectro, y van a ver que hay una gran variedad. Y como onda longitudinal, el sonido. Bueno, y esto por allí también tendríamos que recordar que percibimos los fenómenos físicos, algunos de ellos, a través de nuestros sentidos. Tenemos sentidos para percibir luz y sonido, y ahora sabemos que, bueno, son dos tipos de ondas totalmente distintas. En particular, me voy a focalizar en el sonido, esto de que es una onda longitudinal, esta perturbación entonces se produce así en una línea, en este caso, en realidad el sonido se propaga en forma espacial, pero bueno, pensemos en esa propagación, ese avance. Cuando hay un sonido muy fuerte,
nosotros sentimos ese tipo de presión, incluso si el sonido es extremadamente fuerte, tenemos esa sensación de golpe, que ese sonido nos golpea. Sin embargo, cuando estamos hablando de una onda transversal como la luz, no tenemos esa percepción. Absolutamente no sentimos eso. Y en el caso del sonido, esto también da cuenta de que necesita un medio material. Esa presión que sentimos nosotros, bueno, procede precisamente de eso. Bueno, ya tenemos clasificadas las ondas. Ahora vamos a caracterizarlas, esos parámetros así importantes que tenemos que tener en cuenta. Algunos de ellos ya los vimos. En este caso particular, ahora para comenzar, vamos a hablar de algo que no hemos charlado, como es la longitud de onda, simbolizada con la letra griega lambda. ¿Qué es la longitud de onda? Bueno, es la distancia, es una longitud, ¿sí?, que nos va a permitir precisamente clasificar estas ondas transversales, y esa distancia mide la longitud que hay entre los puntos máximos de esa onda transversal. O sea, podemos medir crestas, ¿sí?, como en este caso, o valles, pensando que es uniforme. Uniforme. ¿Cómo medimos esta longitud de onda? Bueno, es una longitud, unidades entonces básicas de longitud, múltiplos y submúltiplos. Hay una gran variedad de longitudes de onda, dependiendo de cómo se presentan en el espectro. Vamos a ver más adelante un panorama de esto, y las podemos medir en metros, centímetros, nanómetros, Armstrong, o sea, 10 a la menos 10 metros, etcétera. Y bueno, de acuerdo a esa longitud de onda, van a tener un comportamiento y una aplicación absolutamente distinta, esas ondas transversales. Bueno, en cuanto a estos parámetros que ya habíamos visto, me voy a referir a precisamente el periodo y la frecuencia. Esto lo habíamos visto para movimientos circulares. Está relacionado con estos movimientos armónicos que se mueven entre un máximo y un mínimo. Nos está hablando quizá de alguna relación trigonométrica que tiene un máximo, un mínimo, pasando por el cero, como vimos en algún momento cuando repasamos matemática al principio de la cursada. Y bueno, el periodo lo definimos como, lo simbolizamos con la letra T mayúscula, ya lo saben. Es el intervalo de tiempo que transcurre, no es una longitud, acá aparece marcada como una longitud, pero estamos hablando de tiempo, el eje horizontal en este caso sería el tiempo. Y es un tiempo particular, por eso se lo menciona con esa T mayúscula. Es el tiempo entre dos perturbaciones máximas que sufre una partícula material en el momento de que se desplaza una onda. Hablamos de máximos o mínimos, en teoría, bueno, son iguales exactamente estos intervalos de tiempo. Y lo medimos obviamente en segundos, esto ya lo sabemos. También
está relacionada, como ya también sabemos, con la frecuencia, que tiene que ver no con el tiempo, sino con la cantidad de veces, ¿no?, que se alcanza un máximo en la unidad de tiempo, y lo medimos precisamente en Hertz, ¿sí? Estos dos indicadores nos van a ser, en este caso, de suma utilidad para estudiar los fenómenos ondulatorios. La frecuencia del período son la inversa, esto también ustedes ya lo saben, ¿sí? El período es la inversa de la frecuencia y viceversa. Es decir, que si contamos con alguno de ellos, podemos sacar el otro, ¿sí? Simplemente con esta igualdad. Bueno, estos serían entonces los parámetros que tenemos conocidos. Algo que no hemos mencionado es la amplitud. Si estamos en presencia de una onda transversal, esta onda va a tener una cresta de determinada longitud y la llamamos precisamente amplitud, que es justamente cuando la perturbación llega a su punto máximo. Esa olita que mencionábamos es la más alta, ¿sí? Bueno, para nosotros eso es la amplitud de esta onda. Y podemos también medir la velocidad de las ondas relacionando estas longitudes y tiempos. Entonces, vamos a tener estas expresiones de velocidad, la vamos a poder expresar como lambda, ¿sí?, dividido el período, ¿sí?, o sea, cuánto se desplaza la onda, ¿sí?, en un periodo. Eso nos va a dar precisamente la velocidad. Si lo expresamos en función de la frecuencia, bueno, como el periodo es la inversa de la frecuencia, llegamos a que velocidad va a ser lambda por la frecuencia. Bueno, estas dos formulitas también las van a tener en la tablita de fórmulas. Y vamos a trabajar en particular para las ondas transversales con una ecuación general, ¿sí?, que también la van a tener allí en la tablita, y que es la expresión de esa perturbación, ese subir y bajar, ¿sí?, en función de la posición y el tiempo. O sea, esas van a ser las dos variables que vamos a tener en cuenta. La expresión general es amplitud por el seno de 2pi. Es así, la expresión así la tenemos que tomar. Seno, decía, de 2pi por paréntesis el tiempo, la variable tiempo, dividido el periodo, y menos la variable posición dividido lambda. Esta es la forma general. Esa función seno, tengan presente, primero, cuando trabajemos con calculadora, tenemos que entrar al modo radianes, así lo tenemos que hacer. El argumento de la función seno es a partir de aquí, es 2pi por el producto de lo que hay dentro de este paréntesis. Eso lo vamos a ver con un ejemplito.
nos van a dar ecuaciones de distintas ondas en la práctica. Algunas se parecen y otras no. Pero de todas maneras, haciendo ciertos trucos matemáticos, vamos a poder llegar a la expresión general. Vamos a hacer un ejemplito. Esto lo tienen en el módulo, en el libro virtual, es el problemita número 4. Dice, en un medio elástico se propaga una onda cuya ecuación es I en función de posición en horizontal y tiempo, esas son las dos variables, igual a 2 por el seno de x más 6t, donde x e y están expresados en metro, o sea, la elongación, ¿sí?, vertical de esa onda está expresada en metros, o sea, y, y x están en metros, y tiempo, obviamente, en segundos. Bueno, ¿qué nos pregunta? Nos preguntan la velocidad de propagación de esa onda con esa expresión matemática. Y la elongación, o sea, la posición vertical de un punto particular, ubicado a 4 metros del origen, o de mi punto de referencia, y en un instante determinado, 5 segundos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, vamos a trabajar con esa ecuación general. Corrijan allí esto de tiempo, ahí va. Tenemos que adaptar, entre comillas, esa ecuación general de la onda, adaptarla a que nos dan para que quede la expresión como la ecuación general. Esa sería la forma práctica de llegar a conocer, por ejemplo, la velocidad de propagación. Bueno, ¿cómo trabajamos esto? Bueno, tiene que ver con la matemática, básicamente. Si no tengo esta constante 2pi, bueno, simplemente la agrego. Y la agrego de forma tal que no cambie la expresión. Necesito que no sea cambiada la expresión de la ecuación que me han dado. ¿Cómo hago esto? Bueno, simplemente la agrego donde está, multiplicando. Si yo la agrego multiplicando delante del paréntesis, para no generar ningún cambio dentro del paréntesis y dentro de cada uno de los términos, lo que tengo que hacer es agregarla dividiendo, de manera tal que cuando yo aplique la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, en este caso, y yo haga esta distribución, 2pi, lo paso multiplicando acá dentro del paréntesis, y en este caso acá también, se va a simplificar con lo que he puesto abajo. Eso es un artificio matemático, en realidad, es una adaptación que hace. ¿Y con qué fin? Bueno, hacer parecer esta forma, esta ecuación particular que me han dado, que se adapte a la forma de la ecuación general. Bueno, entonces ya tenemos el 2pi presente en nuestra ecuación y no hemos cambiado nada. No hemos cambiado nada. Bueno, lo que hago a continuación es tratar de calcular lo que yo necesito para calcular la velocidad de propagación.
Y eventualmente será el periodo y lambda, ¿sí? Esta longitud de onda, porque si no, no voy a poder calcular la velocidad. Una vez que agrego ese 2pi cuando fuera necesario, comparo. Y digo lo siguiente, donde está presente la posición horizontal, x, ¿sí? Tomo de la expresión general x sobre lambda, si esta expresión general es equivalente a la que yo acabo de generar, x sobre lambda tiene que ser igual a x sobre 2pi. Donde está x, voy a poner allí lo mismo. Bueno, una vez que hago esto, simplemente simplifico lo que corresponda. X está arriba, ¿sí? Entonces se repiten ambos miembros, lo puedo simplificar porque se anulan y llego a la conclusión de que lambda, o longitud de onda, es 2pi. O sea, 2 veces el número pi. Si está expresado en metro, bueno, será 6,28, etcétera, etcétera. Ya tengo lambda, me falta el período. Bueno, de la expresión general yo sé que donde está la variable tiempo, le corresponde la expresión tiempo sobre período. Y eso tiene que ser igual a lo que yo tengo en mi expresión, o sea, 6 veces el tiempo dividido 2pi. Si esto es así, bueno, simplifico lo que corresponda, tiempo, y despejo período. El período me va a quedar 2pi sobre 6, o sea, 1/3 de pi. Si el período es 1/3 de pi, la frecuencia es 3 sobre pi, o sea, la inversa. Bueno, y ya tengo todo lo que necesito para calcular la velocidad de propagación de esta onda en particular. Tengo la expresión de la velocidad, utilizo la que me convenga o la que yo quiera, en función de periodo de frecuencia, y utilizo los valores que acabo de conseguir. O sea, lambda igual a 2pi y frecuencia en este caso voy a utilizar igual a 3 sobre pi. Puedo usar el periodo, obviamente, y me va a dar exactamente lo mismo. Multiplico estos dos valores, lambda y frecuencia, o sea, 2pi por 3 sobre pi, y llego a el valor de la velocidad de 6. 6 es el valor numérico, y como las unidades de longitud están en metros y el tiempo en segundos, obviamente esto es metros sobre segundo. Esa entonces es la forma general de adaptar cualquier ecuación de onda que nos den a la ecuación general. ¿Sí? Utilizo este artificio matemático para poder conseguir los valores que necesito. En este caso particular, lo que no estaba presente era ese 2pi que tuvimos que agregar. En el caso de que esté 2pi, no lo vamos a hacer obviamente porque ya está allí, no lo tenemos que agregar. Y quiero acotar por último que de esa expresión que me han dado, hay otro valor que yo puedo deducir fácilmente.
esta constante, este número 2 que está acá delante de la función seno, sin duda, y no cabe la menor duda, que es la amplitud. Es la amplitud con seguridad. Es una constante que va a estar presente a veces sí, a veces no. ¿Sí? Si no figura ningún numerito allí, quiere decir que la amplitud es 1 en la unidad que corresponde de la amplitud. ¿Sí? Eso como aclaración final. Esto lo van a practicar, tienen varios ejercicios de estos. No sé si quieren, al terminar, vamos a terminar el inciso B y pueden hacer alguna captura para tener esto presente. Bueno, inciso B. ¿Cómo calculo la elongación? O sea, el valor de I vertical, eje vertical, para un tiempo determinado, un instante determinado y una posición X determinada. Bueno, simplemente hago una sustitución en la ecuación que me han dado, donde dice X, voy a poner el valor que me dieron en la unidad que corresponde. En este caso me dieron el valor X como dato 4 metros. Bueno, esta es la unidad correspondiente, pongo el número 4. Y el valor de tiempo, dato, también se corresponde con la unidad de la ecuación, y son segundos, 5 segundos. Bueno, hago una sustitución, recuerden por favor que van a tener que poner la calculadora en radianes, esto es muy importante. Fíjense que este argumento que está dentro de paréntesis es 4 más 6 por 5, o sea, es 34. No son 34 grados, ni minutos, ni nada por el estilo. Son adimensionales y lo tienen que trabajar entonces en radianes. El seno de ese 34, al hacerlo con la calculadora, en radianes, le va a dar 0,529. Si lo multiplico por 2, obtengo una elongación de 1,058 metros, que es lo que figura en la guía de trabajo. Hay un pequeño error ahí en la respuesta, en vez de I dice X. Eso está mal. El valor es de elongación, es un valor de ordenada, o sea, vertical. Es 1,058 metros. Quiere decir que en este caso lo que hemos hecho fue encontrar, voy a hacer un pequeño dibujito a ver si sale, para esta onda en particular, pongamos que es así, lo que hice fue sobre el eje X, un valor determinado del eje X para un tiempo dado, obtuve que la elongación, o sea, ese desplazamiento vertical, es positivo hacia arriba y nos llega a la amplitud. La amplitud es de 2 metros. Estamos en 1,058. ¿Sí? Bueno, ¿quieren sacar alguna captura de esto? Me avisan por el chat, por favor. Y avísenme cuando ya estén listos. ¿Ya están? Estamos. Ahí tengo un mensajito, 2 mensajitos. Bueno, buenísimo. Bueno, acuérdense de este artificio matemático. Es lo que yo digo una mentirita blanca, el artificio matemático. Le estoy agregando un numerito
según conveniencia, dividiendo y multiplicando para que la expresión no cambie y me sirva. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, listo, entonces, forma general, ya está. Vamos a seguir adelante. Vamos directamente, ahora sí, a luz, óptica, sonido, estas bases físicas de visión y audición. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de estos fenómenos. La luz en particular, como ya lo habíamos visto, ya lo dijimos hace unos momentitos, es una forma de onda o radiación electromagnética, la luz, llamada precisamente energía radiante, que es capaz obviamente de excitar la retina del ojo humano, o sea, la podemos percibir, y nos permite precisamente ver los objetos que nos rodean. Y como ya también lo dijimos, todas estas ondas tienen un lugar de donde provienen. En este caso hablamos de fuentes de luz, cualquiera fuera el caso. ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué tipo de naturaleza tiene? ¿Es una onda mecánica, electromagnética? Bueno, esto estuvo en discusión. Ustedes allí en el material tienen mayor información que les sugiero por allí la lean, ¿sí? Y no estábamos muy seguros de la naturaleza propia de la luz. Hoy en día llegamos a la conclusión, entonces, que no es una onda, digamos, que necesite o no un medio material. Está allí como es un popurrí de ambas, ¿sí? Porque bueno, en este caso, si bien la luz se puede transmitir como onda en ausencia de medio material, se comporta también en este transporte de energía utilizando unos pequeños corpúsculos que se denominan fotones. Entonces, decimos hoy en día que la luz tiene una naturaleza dual, o sea, la percibimos con una naturaleza corpuscular y electromagnética, o sea, es una combinación en definitiva de ambas. Eso sería entonces en cuanto a la naturaleza de la luz. En cuanto a la velocidad de la luz, bueno, acá estamos frente a uno de los fenómenos más extraños de nuestra naturaleza. La luz tiene una velocidad de propagación tremendamente rápida. En el vacío se transporta a una velocidad de 300.000 kilómetros sobre segundo. Ese es el módulo de su velocidad, lo cual es inalcanzable para cualquier otro objeto de la naturaleza, natural o artificial. Nosotros tristemente nos llegamos, pero con nuestra tecnología, a ni siquiera acercarnos a esa velocidad. Bueno, y la caracterizamos entonces de acuerdo a esa rapidez, ese módulo de la velocidad, en distintos medios. Los conocemos y los podemos calcular. En el vacío
y en el aire hablamos de 300.000 kilómetros sobre segundo. Fíjense que en ausencia o en presencia de algún medio material, en este caso absolutamente translúcido, la luz tiene la misma rapidez. En el agua desciende levemente, 226.000, y en un diamante, estamos hablando ya de algo mucho más denso, la velocidad de la luz decrece notablemente. Y bueno, y esto genera precisamente algún tipo de fenómeno en particular que después lo veremos y que nosotros aprovechamos cuando la luz cambia de medio. Este decrecimiento de la velocidad genera también otras cosas, como es el cambio de dirección, y bueno, nosotros vamos a estudiar óptica geométrica, así que esto va a ser sumamente importante para nosotros. Bueno, entonces, a tener en cuenta, la luz, onda electromagnética y transversal, en medios transparentes y homogéneos, la luz viaja rápido y en línea recta, y viaja más lento, o sea, tiene menos velocidad, en tanto y en cuanto el medio en el cual se desplace y que permita el desplazamiento es más denso, ¿sí? Esto lo vemos a través de este cuadrito. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo ubicamos a la luz en este espectro que yo les había mencionado? Bueno, en realidad la luz visible, por nosotros en particular, tiene un pequeño rango, un rango muy pequeño, haciendo así, echando un vistazo a todo el espectro de ondas electromagnéticos, vamos a tener hacia la derecha estas ondas de alta frecuencia. Estoy hablando de, por ejemplo, rayos ultravioletas, rayos X, rayos gamma, que bueno, intuitivamente ya sabemos que cuanto mayor frecuencia tendrán mayor penetración, en general son dañinos, sobre todo para los seres vivos, y tienen otros usos, ¿sí? Y hacia la izquierda, ya en el espectro, teniendo en cuenta ondas de mayor amplitud, ¿sí? De mayor longitud de onda, estamos hablando, por ejemplo, de infrarrojos, elementos caseros como microondas, ondas de TV, radio, etcétera, ¿sí? Y por allí, entre ambas, está nuestra luz visible, ese espectro visible, que tiene una longitud de onda muy acotada, decía yo. Estadísticamente podemos percibir ondas en el orden de 400 a 700 nanómetros de longitud de onda. Eso, digamos, a nivel estadístico por allí. Hay algunos por ahí, algunas personas, estos Illuminatis, que por ahí perciben, son capaces de percibir entre los 380 nanómetros y los 780 nanómetros. Pero son
digamos, casos excepcionales. Así que dentro de todo este espectro, solamente podemos percibir con nuestros ojos una pequeña, muy pequeñita porción. Bueno, nosotros a partir de ahora, y teniendo en cuenta estas premisas de que la luz se transporta en línea recta, conocemos la velocidad en distintos medios, vamos a empezar a trabajar con lo que denominamos óptica geométrica. Óptica geométrica, aprovechando esta dirección recta de la propagación de la luz y en el cambio de dirección que se genera al atravesar ciertos materiales, como en el caso del vidrio, por ejemplo. Bueno, este tipo de cambio de dirección nosotros lo aprovecha la naturaleza, lo aprovecha para desviar esos haces de luz y bueno, concentrarlos en algún lugar particular donde podamos de alguna forma percibirlos. Estoy hablando precisamente del ojo humano en particular, eso lo vamos a ver con gran detalle. Bueno, voy a cambiar la presentación y vamos a alcanzar a ver un ratito más lo que continúa. Hacemos unos minutitos más, así avanzamos y aprovechamos este par de clases que no tuvimos. Bueno, a ver si comparto. Avísenme, por favor. Si están viendo esto. ¿Están viendo esto en este momento? A ver, ahí tengo un mensajito. Sí, profesor. Buenísimo. Gracias. Bueno, decía recién entonces, vamos a hacer un pequeño avance respecto de óptica geométrica. Bueno, habíamos llegado a esto dentro del espectro electromagnético. Bueno, ¿qué porción era visible para nosotros? Ahora vamos a trabajar específicamente sobre óptica geométrica. Bueno, vamos a tener un par de casos de reflexión y refracción. Bueno, el más simple de ellos, y que podemos haber percibido muchísimas veces en nuestra vida, es el caso de la reflexión. Cuando la luz se refleja, de hecho esto se nos presenta en nuestra vida cotidiana desde que nos levantamos y nos miramos en el espejo. Este fenómeno está allí presente. Cuando la luz se refleja, lo hace siguiendo lo que se denomina la ley de reflexión. Es decir, que ese haz de luz, así los vamos a trabajar con haces o líneas rectas, se refleja con una particularidad. Lo hace precisamente con el mismo ángulo con el cual incide. Quiere decir que el ángulo de incidencia es exactamente igual al ángulo
de reflexión. Y este angulito se mide a partir de la perpendicular a la superficie reflejante, ¿sí? O también llamada normal. Acá yo lo voy a marcar, a ver si puedo. Sí. Ese angulito de incidencia y reflexión se mide precisamente a partir de la normal, la perpendicular a esa superficie reflejante. Y acá, bueno, en la figura a la derecha tienen una linterna, una linterna, y esto se puede visualizar así muy fácilmente. Ese sería entonces el fenómeno de reflexión, y esta es la ley que lo rige, muy simple: ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. ¿Qué pasa cuando ese haz de luz penetra en otro medio, o sea, cambia de medio? Ahí vamos a estar en presencia de otro fenómeno que es la refracción. Y aquí ese cambio de medio involucra un cambio de dirección de propagación. Esta figurita, esta ilustración que tienen ustedes a la izquierda, lo deben haber visto infinidad de veces. Esto de cuando miro una pajita o algo allí que está en un vaso con agua, como lo que veo en realidad es como que ese elemento está como cortado. Hay un corte en esa línea de cambio de medio, de aire a agua en este caso. Y ese fenómeno se produce en ciertas condiciones, ¿sí? Aquí tienen descritos los ángulos, y se denomina refracción. Quiere decir que cuando un haz de luz cambia de medio, ¿sí?, penetra en otro medio, hay un cambio de dirección, y esto tiene, obviamente, entre otras, estas consecuencias. ¿Cómo medimos ese efecto? Bueno, tenemos que tener en cuenta un índice, el índice de refracción. Recién mencionábamos esto de que, bueno, la luz cuando cambia de medio, dependiendo del caso, cambia su velocidad, ¿sí? Y esto, precisamente este índice, está referido a eso. El índice de refracción de un medio es un número adimensional, un índice que indica la resistencia que presenta ese medio a ser recorrido por la luz. Decíamos hace un rato que, bueno, el caso del diamante, con esa gran dureza, producía un decremento importante en la velocidad de transmisión de la luz. ¿Cómo se calcula este índice? Ustedes van a recibir en general el dato, ¿sí?, o a veces lo van a tener que calcular conociendo las componentes, ¿sí? Bueno, ¿cómo se calcula? Es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz, dividiendo abajo, en el medio en que se propaga, ¿sí? Ese sería el índice de refracción para cada medio o material, y está obviamente tabulado. Esto se conoce
como les decía recién, van a recibir ustedes el dato cuando lo necesiten, ¿sí? Van a tener siempre que tener presente la velocidad de la luz en el vacío, esa constante de 300.000 kilómetros sobre segundo. O sea, eso va a ser siempre dato, esa velocidad de la luz. Puede que el índice o la velocidad del medio sean incógnitas en cualquier caso, y bueno, lo podrán averiguar si les dan el elemento que les falta. Bueno, ¿cómo se explica y se predice, físicamente hablando, para cómo se desvía ese rayo de luz? Bueno, esto se trabaja en óptica geométrica a través de lo que se conoce como la ley de Snell, que relaciona los índices de refracción de cada medio y vincula la función seno que nosotros conocemos del ángulo incidente y el refractar, ¿sí? Y hay un caso particular. La expresión general es la que tienen ustedes allí y también lo tienen en la tabla de fórmulas, así que no se preocupen. Dice lo siguiente: el índice de refracción 1 por el seno del ángulo incidente. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de agua y aire. Si yo genero ese haz de luz allá abajo y lo apunto hacia la superficie, no va a salir en el aire en esa misma dirección, sino va a tener otro angulito distinto en su versión de rayo refractado. Esto está relacionado precisamente con esta igualdad, y hay un caso particular, hay un caso muy particular que tiene que ver con el ángulo crítico. Bueno, como decíamos recién, si estamos en presencia de agua y aire, generando ese haz de luz en el medio de mayor índice, ¿sí? Pueden suceder dos casos. O que si lo hago incidir con cierto ángulo, entre cierto rango, ese rayo va a ser capaz de salir al otro medio, aire. En algún caso particular, simplemente no va a salir, sino que se va a reflejar como un espejo, va a funcionar precisamente como un espejito y va a haber una reflexión interna, o sea, el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo reflejado. Y entre ambos va a haber lo que conocemos un ángulo como un ángulo crítico, que ese haz de luz no va a ser capaz ni de volver ni de salir, no va a ser capaz de volver a ese medio ni de salir al otro medio, en este caso aire. Va a quedar ahí en esa frontera o límite, y precisamente esa frontera o límite indica un ángulo de 90 grados, 90 grados, ¿sí? Y es lo que se conoce como ángulo crítico. Y en ese caso particular, ese haz de luz no va a ser capaz de salir al otro. También tienen algunos ejemplitos para calcular en el módulo acerca de
la aplicación de la ley de Newton. Bueno, no vamos a alcanzar hoy a hacer ejemplitos, así que vamos a dejarlo aquí en la clase de hoy y vamos a continuar con la clase que viene. En la clase que viene vamos a practicar estos conceptos. Recuerden que nos quedan la clase siguiente y la última en teoría sería de repaso. Bueno, nosotros nos vamos a tener que extender un poquito más y bueno, ubicarnos sobre esa clase de repaso para poder completar todo este estudio de lentes de Guada. Falta la parte de sonido, así que vamos a demorar un poquito más. Bueno, nos vamos despidiendo. No sé si tienen alguna preguntita, alguna inquietud. ¿No? Bueno, a ver. Está todo bien. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias a ustedes por estar allí. Los espero el lunes que viene. Y bueno, vamos a seguir trabajando con la unidad 12. Cuídense mucho. Nos vemos. No, profe. Nos vemos. Cuídense. Cuídense.